El doctor Lopera me dijo, tengo en mi casa algunas ampolletitas de metina, creo que están vencidas, pero úsalas nomás, no hay problema. O sea que no había otra cosa. Y le dimos, muy bien fue el niño, se curó de la fasciolasis con metina. Después ya no existe la metina, ya no la han producido, porque era muy caro todo. Se aplicaba subcutáneamente. Bien, y este niño vivía al lado del río Chile, en Tiabaya, que es ahora la calle del colesterol. ¿Conoce la avenida del colesterol? ¿Por qué no sale el sal? Tomamos tirón, como un sobra en todo. ¿Por qué no sale? Los chicharrones. Ah, la arancota. Y entonces, por ahí vivimos, y toda su familia está ahí. Y ahí había otros, y ahí sacaban cosas, Entonces, ¿cuál es la clínica? Como hemos dicho que hay una fase de migración, hay una patogénesis en la fase de migración, eso se traduce en una clínica, que es la fase aguda. ¿Listo? ¿Y qué va a haber en la fase aguda? Fiebre, dolor abdominal continuo, porque está en el pato migrario, hay eosinofilia, fácil para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Les cuento, hace poco un interno me trae, no viene a buscarme, me dice, doctor, ¿qué se le puede dar a un paciente con difilobotriasis? ¿Y cómo sabes que tiene difilobotriasis? Le digo, porque el laboratorio informaba huevos de difilobotriasis. ¿Pero qué tiene tu paciente? Esto es una enseñanza porque no se confíen plenamente de los laboratorios. Tiene que haber unidad clínica, si no, el laboratorio está fallando. Entonces, ¿y qué tiene tu paciente? Tiene fiebre, tiene anemia, debe ser megaloblástica, me dice. Ustedes saben que la anemia megaloblástica, ¿quién la produce? Lato, y no tenemos lato. Y tiene eosinofilia. ¿Y de dónde es tu paciente? De Sicuani. Tiene fasciolasis. Tráeme una muestra para que veas. Era fasciolasis, no era difilobotriasis. Es que el huevo es operculado. Pero el huevo de difilobotro mide 60 micros, 60, el otro 150 es amarillo, es diferente. Bueno, esto es una fase aguda. ¿Está claro? Esa eosinofilia es alta, 30, igual que ¿qué otro parásito? Toxo era 60. Toxocariasis sí también produce, eso es una... Como estrés. Esto es lo más común. Segundo, tranquilidad, sí, eosinofilia alta. Cuando vean eso, tienen que... Y la fase de localización acá debería decir fase crónica, ¿no? Esta es la fase crónica. Dolor abdominal, pero ya es tipo cólico. Quiere decir que está causado porque se obstruye el conducto biliar, el colero, se obstruye y viene un dolor tipo cólico. Y hay ictericia, porque hay obstrucción. Y hay eosinofilia, sigue la eosinofilia. Pero la eosinofilia es más alta en la fase aguda. ¿Qué complicaciones? Mira, hasta las complicaciones son diferentes en cada fase. La primera complicación, migraciones erráticas. ¿Qué significa? Que la fasciola, en vez de irse al hígado, de repente aparece por debajo de la piel, tejido celular. ¿Han visto la momia? En película. En película, sí. ¿Para qué te quedas en tu casa? Mira siquiera la televisión. ¿Han visto la momia? Sí. Y ese escarabajo que camina, algo parecido, pero es escandaloso eso, ¿no? En este caso, lo que tiene el paciente es una mancha eritematosa pruriginosa y que al día siguiente ya no está ahí y se fue a otro sitio. Migra. O a veces no se entra al hígado, sino que bordea el hígado, atraviesa el diafragma y se va a la pleura, al pulmón. También es una migración errática.
Entonces tiene migración. Pero esa es en la fase de migración, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ruptura espontánea. Eso sí que es una cosa grave. El hígado está inflamado. Me olvidé decirles, el dolor abdominal, en la fase aguda, yo puedo pensar, de repente es una fasciolasis, ¿no es cierto? Porque hay hepatomegalia, hay dolor en el hipoconio derecho. Ya está bien, pero ¿qué diferencia hay con fasciola? En primer lugar, en fasciola tenemos, en este caso, tenemos eosinofilia alto. Pero vamos a ver en la siguiente clase a medias que hay que diferenciar. Por eso fije lo que es este dolor, ¿no? Este es dolor más por la hepatomegalia. Pero el hígado está a alta presión. Y entonces cualquier presión intraabdominal o un golpe, un apretón, se rompe el hígado. ¿Por qué se rompe? Porque la cápsula de Gleason es como el papel celofán. Es muy resistente, pero si tiene rasgaduras que ha hecho las fasciolas, se abre. Y empieza a sangrar el paciente y hay una hemorragia interna y se muere el paciente si no es operado. Incluso el cirujano tiene problemas porque abre la cavidad y quiere controlar con sutura, va a suturar el hígado y ese hígado está friable. ¿Qué quiere decir? Que mete la aguja, va a cerrar y se rasga. Entonces es complicado esto. A veces tienen que dejar un apósito hasta que controlen el sangrado, que se le ponga sangre, el tratamiento y después se saque la cosa. Pero es bien complicado esto. Entonces esa es una complicación grave de la fasciolasis. Y en la fase de la operación, la fase crónica, que hay obstrucción biliar, ¿no? Un día me llama un exalumno de Tacna y me dice: doctor, hemos hecho una CEPRI pensando que era un cálculo biliar y hemos encontrado fasciolas en el colérico. ¿Qué hago? Nada, pues, ¿qué vas a hacer? Retírate, cierra el paciente, o ya termina la intervención y hay que darle tratamiento. ¿Qué más va a hacer? No vas a sacar una por una, ¿no? Sacará por una que está obstruyendo, ya ni más. ¿Y qué le dimos a ese paciente? Ya no había metina. Tampoco había tratamiento. Miren, ¿no? Los problemas son enfermedades desatendidas, pero no les interesa a los negociantes. Entonces no había, pero había el triclaventazol que era de uso veterinario. Existe todavía. Que para el ganado sea. Y entonces le digo, consíguete un frasco así que viene grande, de 100 mililitros, y le calculamos la dosis para darle a esta persona, ¿no? Triclaventazol. Y se suministra. Bueno, entonces esta es la complicación de los tratamientos. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quieres leer? Complicaciones más agudas. Se notifica el caso de una paciente de 19 años, procedente de Chupaca, Junín, en la Sierra Central de Perú, que presenta una pápula eritematosa, indurada y uriginosa en el flanco derecho, la cual evoluciona en una vesícula dolorosa en donde se extrae un espécimen aplanado identificado como fasciola hepática. Además presentó eosinofilia y la prueba de doble difusión ARCO2 fue positiva. No se encontraron huevos en el análisis de heces. Bien, esto es una fasciola. ¿Y por qué no se encuentran huevos en el examen de heces? ¿Qué dices? A ver, Tomás. ¿Por qué no se encuentran huevos? Es una fasciolasis a todo dar. ¿Por qué no se encuentran huevos? Mira por dentro. Cerebritos. ¿Por qué? Por la No, migración. porque la ubicación. Porque está en fase de migración. ¿Verdad? Claro. Si no ha llegado todavía al conducto biliar, ¿cómo va a haber huevos? ¿Están claros? Sí. Por eso les he dicho que tienen que captar bien el ciclo, porque si no, se pueden confundir. Entonces, esta es una fase de migración. Exacto. Todo sale positivo, la eosinofilia, todo, pero no hay huevos. Y eso pasa con los clínicos que envían la muestra de heces. Envían una muestra de heces y ¿qué se llama? Y después me dicen, oye, ¿cómo pues está negativo? Tienen que revisar con datos técnicos. Y le digo, ¿cuánto tiempo de infección tiene? Tiene 1 mes y medio que está desde ahí hasta...
Pero tiene todas las pruebas, claro, pues recuerda el ciclo, ¿no es cierto? Entonces no puede pedir examen. Se puede pedir. Periodo prepatente. No, el pecho. Esta es una facilidad cerrada. Es errático. Este es pulmón y acá hay Pulmón. fasciola. Y acá están para ver mejor todavía el pulmón. Esta es una fasciola. ¿No? Y por acá hay eso. Y esta es la ruptura espontánea. Miren cómo se abre el hígado y comienza a sangrar. Una hemorragia interna se ve. Mueve María el paciente. ¿Por qué se mueve el paciente? Shock. Shock hipopolítico. Listo. ¿Quién quiere leer? Liberación de metabolitos tóxicos. Esta es la fisiopatología. ¿Por qué hay anemia? Fasciol hepática produce y libera ciertos metabolitos tóxicos, incluidos enzimas y desechos metabólicos, durante su ciclo de vida en el hígado y los conductos biliares. Estos metabolitos pueden inducir el estrés oxidativo, que puede dañar las membranas celulares de los eritrocitos, acortando su vida útil. Respuesta inmunitaria. La infección induce una fuerte respuesta inflamatoria e inmunitaria con liberación de citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, y otros mediadores inmunitarios que generan un ambiente hostil para los eritrocitos. Este ambiente inflamatorio aumenta el estrés oxidativo y puede causar daño directo a los glóbulos rojos, hemólisis extravascular. Como resultado de esta inflamación y daño oxidativo puede producirse una hemólisis extravascular en la cual los eritrocitos son destruidos prematuramente en el vaso. Este mecanismo también contribuye a la anemia en pacientes infectados, desregulación de antioxidantes. El aumento del estrés oxidativo y la posible reducción en los mecanismos antioxidantes del huésped, como la actividad de la glutatio peroxidasa y la superóxido dismutasa, pueden predisponer a los eritrocitos al daño oxidativo y la ruptura. En conjunto, aunque la anemia en la fasciolasis se atribuye principalmente a la pérdida de sangre y la inflamación crónica, el efecto tóxico indirecto sobre los eritrocitos también puede contribuir a la anemia, especialmente en casos de infección grave o prolongada. La anemia en pacientes infectados por fasciol hepática se debe principalmente a varios mecanismos interrelacionados. 1. Pérdida de sangre. La fasciol hepática se adhiere a la mucosa del hígado y los conductos biliares, donde causa microhemorragias. Estas pequeñas pero persistentes pérdidas de sangre pueden contribuir a la anemia, especialmente sin infecciones crónicas. ¿Se acuerdan que va con el espacio subclausular? Surgiendo hemorragias y microchitos. 2. Inflamación crónica. La infección por fasciol hepática induce una respuesta inflamatoria crónica en el huésped, lo que puede llevar a una anemia de tipo inflamatorio. Esta inflamación produce citoquinas que alteran el metabolismo del hierro y disminuyen la producción de eritropoyetina, afectando la síntesis de glóbulos rojos. 3. Alteración en el metabolismo del hierro. La inflamación también produce una alteración en la disponibilidad de hierro para la eritropoiesis, generando una anemia por deficiencia de hierro. Aunque el hierro puede estar presente en el cuerpo, se encuentra secuestrado en los macrófagos y el hígado, lo que disminuye su disponibilidad para la producción de la hemoglobina. 4. Competencia por nutrientes. La fasciola hepática consume nutrientes del huésped, entre ellos proteínas y otros compuestos necesarios para la síntesis de glóbulos rojos. Esta competencia puede contribuir indirectamente a la anemia, especialmente en casos graves o crónicos. Estos factores en conjunto provocan una anemia que suele ser de tipo normocítica o microcítica, dependiendo de la gravedad de la inflamación y la disponibilidad de hierro en el organismo. Pueden ver que no es tan sensible a la fisiopatología. Pero en conclusión, ¿qué vamos a tener con estos pacientes? También hay complicaciones. ¿No hemos visto eso, no es cierto? Acá entonces la Z, la fase. Entonces, diagnóstico. La fase aguda, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por la clínica, ¿no es cierto? Pero ya es un diagnóstico laboratorio. El hemograma que vamos a encontrar
Eosinofilia moderada. Anemia. Anemia. Y serología Ige- positiva. Y en la fase crónica que vamos a tener, serología, examen de heces, acá sí hay huevos, hemograma, eosinofilia, anemia. En la ecografía se puede ver las fasciolas. Es fácil ver las fasciolas, ¿eh? Entonces, Se ve las fasciolas en el conducto biliar. Una vez un compañero, no de mi promoción, un poco más mayor, viene y me dice, ¿sabes qué? Me han diagnosticado un cáncer de vesícula. No creo, estás saludable, era karateca, yoga, no te veo saludable. Sí, pero es lo que me han dicho en la ecografía. No, que te haga una tomografía. Le hacen la tomografía y ¿qué era? Una fasciola pegada a la pared de la vesícula. Y se le encontró ahí un examen de heces. Bueno, por eso siempre hay que hacer los análisis básicos. A veces nos hacen el diagnóstico. Entonces, eso es. Y la serología, el ELISA, se puede hacer el ELISA o el examen. El arco 2 también se hace. ¿Se acuerdan del arco quinto para hidatiosis? Acá se hace con otro antígeno, que el antígeno que se utiliza en fasciola es lo que secreta a través del intestino. Para sacar el antígeno ponemos fasciolas vivas en agua helada y comienzan a vomitar y esa secreción es full antígenos para hacer la prueba. Bien, pero este es el método de sedimentación rápida en heces. Es el método de elección para fasciolasis. Se tamiza la muestra de heces y se le pone aquí y se le agrega agua de caña. Y entonces se dejan 20 minutos. 20 minutos va a sedimentar así. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se elimina. ¿Por qué? Porque en 20 minutos todos los huevos, como son grandes y pesados, se van a formar. Se elimina esto varias veces hasta que quede así. Entonces se elimina ya el sobremanante que está transparente y se toma de acá con una pipeta y se coloca en láminas grandes, portaobjetos. O sea, el doble de las que conocen, el doble. Y se le pone azul de metileno. ¿Por qué el azul de metileno? Porque el azul contrasta con el amarillo de los huevos. Y se mira con 5X, o sea, panorámico. Y es suficiente para ver rápido toda la lámina y encontrar los huevecitos. Ese es el método, se llama sedimentación rápida. Y esta es la doble difusión para el arco 2. Ya no se usa mucho porque ahora es lista. La epidemiología entonces, ¿qué sabemos? Que miren, que hay agua, pastos, hay caracoles y hay animales infectados que defecan. Los huevos salen los miracidos, entran al caracol, salen las cercarias y se quistan. Entonces, esta es una parasitosis de zonas ganaderas. ¿Dónde hay zonas ganaderas en el país? Puno, Ayacucho. Tenemos en el norte, ¿cuál es la zona ganadera más importante en el norte? Cajamarca. En el centro, Junín, Pasco, Ayacucho. Y en el sur, Cusco, Puno, Arequipa. Pero donde hay más es en Cusco. Hemos hecho un trabajo grande en Cusco, en las pampas de Anta. ¿Alguien conoce Cusco? Sí, hemos ido de viaje. La ciudad está acá abajo, ¿no es cierto? Sí. Y hay que subir y acá hay unas pampas. Son las pampas de Anta. Toda esa zona hay pasto y está generalmente lleno de agua. Entonces hay muchos caracoles y el ganado pasta ahí. Entonces hemos encontrado en un pueblito que se llama Monterrey, ¿no es Monterrey? Que se llama 23% de personas con huevos de fasciola. Wow. Imagínense. Entonces el mundo. En Puno también hay, pero en las zonas donde en la zona del altiplano, ahí no desarrollan nada. Caracol, ¿no? Necesito un poquito más de 10 a 25 grados. Bien, estos son los caracoles. Bien. Y este es el huevo.
Nunca he comido Se comen perro. ensaladas. Nunca he comido perro. ¿Quieren conocer los verbos? ¿Sí? Entonces, conocen San Camilo, el sábado o el domingo se van a San Camilo y hay una sección jugos, donde hacen jugos de fruta. Entonces van y le preguntan a la juguera y le dicen, ¿tiene berros? Porque le ponen berros Al jugo. al jugo. Y entonces y le preguntan, ¿y para qué es bueno el berro? ¿Saben qué les va a decir? Es bueno para el hígado. A ver. Cuando yo quiero hacer un estudio epidemiológico en una localidad para saber cómo está el nivel y aplicar un programa de control, tengo que saber inicialmente tres índices: el índice de infección humana, el índice animal y el índice cercárico. ¿Cómo se hace la infección humana? Con serología, ELISA puede ser, imagenología, ecografías, examen de heces para buscar huevos, o casos hospitalarios o intramolación, que eso ya no se usa mucho. Entonces voy a determinar si es una zona hipoendémica, que es menos del 1%, mesoendémica del 1 al 10% de personas infectadas, y finalmente hiperendémica más del 10%. Cuando hay una zona hiperendémica, ahí sí el hombre está contribuyendo al ciclo de transmisión. Infección animal, fácil, igual que hidratidosis. Lo ve el camal y el veterinario ya sabe cuáles hígados están con facela y los incineran, no, eso no se ve. ¿Qué pasa si comes un hígado con facela, crudo? No pasa nada, ¿cierto? No, porque el estadio infeccioso es la meta cercana. Pero sí tienen que tener presente lo siguiente. Si le piden examen de heces para fasciolasis a un paciente, tienen que decirle que no coma hígados 2 días antes del examen de heces. ¿Por qué? Porque si come con hígado con fasciola, va a comer los huevos. Y esos huevos van a salir en sus heces. Y yo voy a creer que él tiene fasciola. Claro. Y es lo que ha comido hígado con fasciola. 2 días antes. Entonces es importante saber. Y finalmente, el índice cercárico. ¿Qué es esto? El examen de los caracoles. Se captura caracoles de la zona y se le aplasta entre 2 láminas, objetos, y se va a ver las cercarias, que son blanquecinas con su colita y que se mueven fácilmente. Hay uno de los fácil de ver. Ese es el índice cercárico. ¿Y la profilaxis qué tenemos que hacer? No comer. No comer verdes, no comer verdes, porque tendrían que comer los cocidos, porque por más que los laven, no se desprenden las están fuertemente adheridas. Lavarse las manos, porque ustedes pueden agarrar plantas o el agua misma, pueden llevarse. Nunca tomar agua de la tierra, estas aguas pueden traer cercanías, tormentas cercanas. Control, ¿qué hacemos para el control? Hay varios métodos. ¿Ven cómo es lodazal, donde hay muchas plantas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Drenaje. Se hace drenaje en los campos para que circule el agua y no exista esto, porque ahí se crían los caracoles. La otra forma es echar una sustancia que mate caracoles, molus cocido, sulfato de cobre, por ejemplo. Se echa en una parte alta, el sulfato de cobre es una sal que se difunde con el agua y mata a los caracoles, ¿no? Eliminando los caracoles ya no hay el ciclo. Y el tratamiento al ganado. Se le da tratamiento al ganado para que no limpie el huevo. Además, el ganadero le conviene, porque un ganado que está enfermo produce menos leche, menos carne, y este es el tratamiento, reglamentación. Ahora ya hay uso más. Antes solamente había uso de televisión. Entonces, ¿tenemos tiempo? Sí, dame el 5 minutos.
Este es otro parásito, causado por tremato. Probablemente no lo van a ver, probablemente, de repente sí, pero tiene que estar preparado. Se llama paragonimias. Entonces, ¿qué es la paragonimias? También es una infección zoonótica causada por adultos del remato Paragonimus peruvianus. Localizada en el pulmón del hombre, se adquiere por ingerir metas cercanas al comer cangrejos, pero no de mar, cangrejos de agua dulce, de los ríos que hay en el norte del país. Tiene que ser el agua del río templado, muy fría, no se les. Así como nosotros tenemos camarones, en el norte tiene estos cangrejos. Y este es el Paragonimus peruvianus. Es medio rojizo y es más pequeño que Fasciola. Tiene 1,5 centímetros más o menos. ¿Y qué diferencias vemos? No tiene cono cefálico. ¿Se dan cuenta? No tiene acá el cono cefálico. Y acá está la ventosa oral. Y la ventosa ventral está por acá. Muy separadas. ¿Se acuerdan de Fasciola? Esto es el aparato digestivo. O sea, que hay una faringe, esófago y este es el intestino ciego. Luego, ¿qué más vamos a ver? El útero, lleno de huevos, el celobario y los testículos son todos estos. Y por acá tenemos glándulas interiores. Todas las glándulas interiores. Y acá se le un esquema. Entonces, ventosa oral, ventosa ventral o acetábulo también se llama. Tanto en Fasciola como aquí, a la ventosa ventral se le conoce como acetábulo. Después, acá tenemos la faringe, el intestino ciego. Estas son las glándulas telógenas, auriculares. Estos son los testículos, que no son así, son ramificados. Acá está el ovotipo, este es el útero, que no tiene hasta la abajo, ha puesto ahí, este es el ovario. Entonces, estos son los nosotros. Y acá para que vean mejor todavía. Ventosa oral, ventosa ventral, ¿no? Este es el útero, este es el ovario, los testículos y este es el intestino ciego. Y acá suele verse una vejiga esqueletónica. Y esta es la meta cercaria. También tenemos que ver diferencias con la meta cercaria de Fasciola. En primer lugar, no está inquistado, no tiene inquistado, no presenta capa quística. Es más alargada, ¿no? La otra era redondeada. Miden más, 2 milímetros, la otra medida 500 libras. Pero también tiene su ventosa oral y su ventosa ventral y tiene el intestino ciego. Todavía no se ve el aparato reproductor. Y este es el huevecillo. El huevecillo es más pequeño, 60, 70 micras, es de color marrón, no es amarillo, y tiene su cubierta media irregular, no es tan lisa como el de Fasciola, pero también es operculado. Es operculado y también tiene células embrionarias en su interior. Entonces estos son los elementos que vamos a ver. Y estos son los moluscos. Son más pequeñitos, 3 milímetros más o menos. También son destrógidos y también tienen 5 espigas, pero son más cónicos. El otro es más redondito, son muy cónicos. Se llama Aroapithecus colombiensis, aunque los sicilianos dijeron no, esto es otro.
le pusieron el nombre de Potamopyrgus mirandoni. ¿Se acuerdan que les hablé de un doctor Miranda? Él le puso su nombre. Mirando. Sí. Pero el que más se usa es el Aroapyrgus columbiensis. Y el hospedero artrópodo es este cangrejo, que se llama Pseudotephus chilensis. Como ven, es una parasitosis internacional, ¿no? Aeropirus columbiensis, Pseudotephus chilensis y Paradoxus peruvianus. Pero en Chile habrá esto. No hay esto. Lo que pasa es que los chilenos se fueron a Cajamarca o al norte y se trajeron estos cangrejos, se los llevaron, los estudiaron y los publicaron con ese nombre. Que acá falta enseñarme cosas, nos madrugan. Bueno, Nos falta malicia. pero antes, el Paragonimos peruvianus ha sido identificado por japoneses, porque aparecieron casos de Paragonimias en el Perú y dijeron al principio, es Paragonimos westermani, con doble U, ¿no? Doble U. Y el Paragonimos westermani o westermani es propio de Japón. Ellos tienen mucho problema con esta Paragonimias. En Japón es muy frecuente. Entonces los trujillanos llamaron a los japoneses, se contactaron y vino un equipo de japoneses. Y examinaron, completaron el ciclo, porque el doctor Ibáñez hizo el ciclo, pero los japoneses lo verificaron, todo en gatos hicieron el ciclo completo. Y entonces dijeron los japoneses, no es Paragonimos westermani, no es Paragonimos mexicanos, porque también hay México, es Paragonimos peruviano. Por eso que hablamos así. ¿Ya? Entonces, este es el... Entonces, el ciclo de vida es muy sencillo. Bueno, acá lo estoy poniendo al hombre, pero en realidad el ciclo lo mantienen animales silvestres. ¿Ya? Vamos a ver qué animales. Pero en el hombre, ¿qué pasa? ¿Con qué se infecta? Al comer cangrejos crudos, en forma de ceviche. Los cangrejos le sacan la capa dorsal y le echan limón y azúcar o sal, se lo comen. Es muy, dicen que es muy rico, no sé, nunca como, ni comeré tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta meta cercana? ¿No es cierto? Porque ahí está la meta cercana. Muchas veces no llega hasta el intestino. Por el mediastino ya puede, porque no tiene que desenquistarse. Recuerden, no tiene envoltura quística. Y tiene movilidad, se puede meter por el mediastino y meterse al pulmón. Y ahí ya empieza a desarrollarse. Otras veces sí llega al intestino, pero igual que de fasciola, perforan la pared intestinal, se mete al peritoneo, bordea el hígado, no va al hígado, y se mete por la plebe y llega al pulmón. Por eso la mayor parte de lesiones son en la base del emitórax derecho, pero puede estar en cualquier sitio. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta fasciola empieza a crecer ahí, formando una especie de quiste, ¿no? Y generalmente ahí se encuentra un par de, nadie sabe por qué, pero es hermafrodita, pero siempre se encuentran en parejas. Tendrán algún gusto. Bueno, pero ahí se encuentran. Y entonces empiezan a colocar huevos. Por lo tanto, los huevos van a salir con la expectoración. O en estos animales que no expectoran, pueden deglutir su expectoración y la eliminan en las heces, ¿no es cierto? Y entonces, estos huevos, no del hombre, porque el hombre no tiene importancia en el ciclo, pero de estos animales que se comen estos cangrejos van a eliminar huevos. Y estos huevos va a formar el miracidio, ¿no? Que tiene esta forma, no es un miracidio parecido al otro, no tiene ápice, son más ovalados. Y este miracidio ingresa también por el pie del caracol y va a desarrollar el ciclo asexual igual que el facial. Miracidio, redio 1, redio 2 y finalmente cercario. Pero este se llama sífido cercario, con X. Sífido cercario. Por esta espina o estilete que tiene en la parte del cuerpo, que le sirve para penetrar al cangrejo. Y
solamente tiene un esbozo de cola. ¿Se acuerdan? La cercaria tiene su cola muy grande. Pero si tiene la ventosa oral, la ventosa oral. Y entonces te va a entrar esta sifido cercaria, entra al cangrejo. Puede ser que por sus articulaciones, dice uno, pero también estos cangrejos mudan. Y cuando mudan, se vuelven blanditos, pierden todo su exoesqueleto. Y entonces ahí se puede aprovechar para venderse. Y dentro se va a formar la metacercaria, que ya hemos dicho no tiene envoltura quística, tiene sus dos ventosas, su intestino cierto. Y este va a quedarse acá y ya se infecta el hombre con el comen estos. Entonces la pastogénesis es algo parecido. Migración, que es intestino, hay una reacción inmune, también con eosinofilia, pero no es tan intensa como esta, moderada. Y hay inflamación de esto formando especies de quistes, como cavernas, donde están los parásitos. La localización, ya cuando está localizada aquí con inflamación, y esto es pulmón, miren, forma como una envoltura quística. Aquí hay un huevecito, y este es el parásito. Las espinas, el tegumento, y estas son glándulas miquelógenas, puede ser intestino, y se puede ver el resto del páramo. Y acá vemos el pulmón y segundo jueves. Y tos, expectoración herrumbrosa, ¿saben cómo es eso, no es cierto? Color de ladrillo. Hemoptisis, buen estado general, eosinofilia moderada y antecedente de ingestión de cangrejos. Esto es importante entonces para la gente. Hace unos años me enviaron para que examine estos huevos de paragoninos. Me lo envió un exalumno de acá, de la 9ª promoción, me parece, o 10ª, bueno, no me acuerdo, pero es uno de nuestros emblemáticos, exalumnos emblemáticos. En este momento es el director médico del laboratorio Roy. Saben que el laboratorio Roy tiene en Lima varias sucursales, en el norte, acá. Y los Roy se lo llevaron porque él tenía su laboratorio de biología molecular. Él es médico tropicalista, no que toca música, sino De enfermedades. es enfermedades tropicales, eso en San Marcos. Infectólogo. Bueno, tiene una historia, se las voy a contar rápidamente. Es que es bueno porque es un ejemplo para ustedes. Este joven, en primer lugar, se quedó huérfano cuando estaba estudiando. Y un tío lo apoyó para que termine la carrera. Entonces ha tenido dificultades para estudiar. Sin embargo, primer puesto. Hizo su tesis en pruebas diagnósticas para hidratidosis. Hizo doble difusión, hemoaglutinación, nosotros le ayudamos. Y después presentó ese trabajo en Argentina, se ganó un primer puesto. Después necesitaba plata y se asimila para hacer el internado. El internado lo hace en la Fuerza Aérea. Se fue a la Fuerza Aérea y se fue a Iquitos, porque le gustaba la parte tropical. Y entonces fue a Iquitos, ahí hizo su internado y después se asimila como teniente de la Fuerza Aérea, ¿no? Ya lo llevan al hospital de la FAP en Lima, y ahí estaba trabajando. Y entonces en ese tiempo se estaba haciendo el reglamento para el residentado. Y yo fui de representante de la Católica a Lima. Nos reunimos todos, de todas las universidades. Y de pronto se me acerca un mayor de la FAP. Me dice, colega, tú eres de la Santa María, porque ya no dicen católica, de la Santa María. Sí, le digo, ¿y cómo hacen para tener esos alumnos que tienen? Así medio así me miró, ¿no? Yo no sabía si era bueno o malo. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué me pregunta eso? ¿No? Claro, me dice,
Tengo de asistente, médico asistente, a Juan Carlos Gómez de la Torre. Entonces ya dije, eso debe ser bueno. Que lo conozco desde estudiante, ¿no? Y siempre ha producido ya 2 libros de diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. A los 2 he ido a su presentación en Lima, que me invita siempre. Bueno, y entonces me dice, ese es el asistente que tengo. De serumista tengo a un Ernest Spitzer. Era un chico que sacaba 18, 19, no menos, en todos los cursos. Y ahora trabaja en un centro de hemodinamia en Europa, que es el top a nivel mundial, que lo maneja un japonés, pero es así, súper, en investigación de hemodinamia. Y de interna tengo a Milagros Alpaca, es hija del doctor Alpaca, que es pediatra, que era excelente también, primer puesto, además futbolista, que su padre era jugador de Melgar. Y entonces me dice, ni siquiera los de Cayetano me mandan estos profesionales, pero eran pues lo mejor que hemos tenido. Esas eran las primeras promociones, muy buenos. O sea, y entonces este Juan Carlos me manda, porque me dice, tengo un paciente que es un teniente de la Fuerza Aérea, que tiene tos, expectoración, derrumbrosa, algo de fiebre, febrico, y entonces le hemos hecho BK, negativo. Entonces a mí se me ocurrió porque le pregunté si es que consumía cangrejos, y estaba en el norte, se ha comido. Entonces le hice un lavado bronquial para buscar huevos de paragónicos. Me dice, lo he revisado y no encuentro nada. De repente nunca he visto más que en la práctica, que acá sí les enseñamos huevos de paragónicos. Y entonces no me acuerdo muy bien, entonces me envió el frasco, por el laboratorio de Roy me envió el frasco. Y entonces este frasco lo hemos revisado así, al milímetro, toda una tarde. Nada, no había huevos. Bueno, le digo, ¿sabes qué? No hay huevos. Y entonces pasó unos 2 meses y me llama. Me dice, ya tenemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque había desarrollado una técnica molecular para tuberculosis. Lo último que hay ahora, se está usando. Y entonces me dice, tiene tuberculosis. Y VIH positivo. Apareció el VIH positivo. Entonces, ¿cómo diferenciamos una paragoninesis de una fasciolasis? Esto puede estar en buen estado general. El paciente tuberculoso, cuando ya avanza, empieza a desmejorarse. La eosinofilia es moderada, pero en tuberculosis no hay eosinofilia. Y el antecedente de digestión, que puede estar o no puede estar. Eso es importante. Pero si tomo una radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Una radiografía simple de tórax. ¿Dónde está la tuberculosis? Arriba en ápice. En el ápice. Y acá En base del es otro dato importante. Entonces, el diagnóstico se hace toxicología, radiografía de tórax, altar, una resonancia magnética. Examen de heces del culto, para buscar los huevos y el lavado. Esta es una tomografía de pulmón, para que vean. No, esta es una radiografía, sí. Tomografía prensa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una tomografía? Sí, tomografía. Sí, ¿no? Sí, parece una tomografía. Yo se la puse al chat GPT. ¿Qué le dijo? Y me dijo varias cosas, pero describió, esto es como vidrio esmerilado, que se suele ver. Y entonces me dijo, puede ser tal cosa, pero en zonas endémicas hay que descartar paragoninesis. ¿Cuáles son las zonas endémicas? Esta es la radiografía, y acá en la base del tórax derecho, acá debe haber un paragoninesis. Y estos son huevos que se pueden encontrar en el parénquima y se hace la broncoscopia.
Diagnóstico de ELISA, hay pruebas de ELISA para hacer esto. La epidemiología consuma cangrejos crudos, casos esporádicos. No hay una prevalencia, para decir. La prevalencia también son casos. Lo que pasa es que yo les he dicho que lo más probable es que no vean, pero si van a trabajar a otros sitios pueden ver. Pero de repente va a aparecer aquí, porque he visto en el periódico, se venden cangrejos del norte para comida gourmet. O sea, están trayendo esos cangrejos y ahorita va a aparecer para comer. O sea, hay que estar atentos. Los periodos definitivos. Los periodos definitivos son estos: gatos, ardillas, son marsupiales que se comen los cangrejos, o los gatos también se comen los cangrejos, o las ratas. Todos estos son hospederos definitivos. Profilaxis. Nada que No coman insectos. ¿Control se puede hacer? No, porque es un ciclo silvestre. El tratamiento, ahora se puede usar trazepatén. Los japoneses dejaron una caja enorme de vitionol, que es la droga que usan ellos. Pero acá no se produce vitionol. En Japón sí. Acá no hay, entonces se usa el trazepatén, que no es tan efectivo, pero no es. Ok. Terminamos los remarcos, terminamos los. ¿Cuántas